Y quiero invitarle a que vaya al libro de Mateo, capítulo 3, capítulo 7, perdón. Mi deseo, mi oración, que usted haya venido con toda la disposición de que como iglesia adoremos el nombre del Señor en esta mañana. Mateo capítulo 7, hemos invertido los últimos meses hablando sobre el Sermón del Monte, aquellos que nos visitan. Y como congregación tenemos o hemos adoptado a partir de hace unos cuantos años la disciplina de estudiar la Biblia de una forma sistemática o expositiva, perdón, versículo por versículo. Y decidimos tomar el Sermón del Monte, el mejor de los sermones que ha sido predicado. Y hoy nos encontramos en el capítulo 7 y vamos a meditar en el versículo 3 y versículo 14, si Dios nos da la oportunidad. ¿Ya todos lo tienen? Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana para que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas. Toma control de lo que vamos a hacer. Toma control del predicador para que tu palabra sea expuesta con claridad, Señor, alineada al contexto general de tu palabra. Y que el centro de nuestro sermón seas tú y no el hombre. Señor, que obres tú en esta mañana como solo tú lo puedes hacer. Si hay personas, jóvenes, niños, adultos que no te conocen, que hoy tu palabra pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y que tú los puedas atraer a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Dicen los estudiosos, y la mayoría de ellos están de acuerdo, que en el versículo 12 que estudiamos la última semana, es donde el Señor Jesús concluye el Sermón del Monte. Y que a partir del versículo 13 hasta el versículo 29, encontramos a Jesús haciendo una aplicación de lo que ha aprendido, de lo que ha enseñado, y pasa a desafiar a sus oidores a que tomen una decisión. Si no piensa por un momento en lo que se ha estudiado en el Sermón del Monte hasta ahora, se nos ha hablado de las bienaventuranzas, se nos ha hablado del carácter de aquellos que son hijos del reino, se nos habló de cómo orar, cómo no orar, cómo ayunar, cómo no ayunar. Se nos dijo que para poder entrar en el reino de Dios, nuestra piedad o nuestro carácter moral, nuestra santidad debe ser superior a la santidad o a la forma que los fariseos habían establecido hasta ese momento. Y ahora nos encontramos que Jesús nos dice en estos dos versículos que hay una minoría de personas que encuentran la entrada al reino de los cielos. Hay una minoría. Y que hay un grupo, esa minoría, que entra por una puerta que es estrecha y que tiene que caminar por un camino que es angosto, pero que también hay un grupo, y ese grupo es bastante, porque dice el pasaje, muchos entran por una puerta ancha y caminan por un camino ancho. Así que tenemos dos puertas, una ancha, una angosta, dos caminos, uno angosto y uno ancho. Y el reto de Jesús, digamos, al partir, haciendo como una especie de resumen, introducción a lo que nos va a seguir hablando, es que, por ejemplo, en el versículo 15 nos dice, pongan atención a quién van a escuchar. Si seguimos más adelante, nos sigue diciendo,
que nos vamos a encontrar con árboles que dan fruto y buen fruto y mal fruto. Nos presenta dos constructores, un constructor que construye sobre la roca y un constructor que construye sobre la arena. Así que la invitación del Señor Jesús en esencia a partir de ahora es, ¿por cuál puerta vas a entrar? ¿Por cuál camino vas a caminar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Los falsos maestros o los verdaderos maestros? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuál va a ser la base de tu construcción? Y por último, ¿qué tipo de árbol quieres ser? ¿Un árbol que da buen fruto o un árbol que da mal fruto? Así que una vez más vemos y lo hemos visto a lo largo del Sermón del Monte, al Señor Jesús haciendo un contraste. Y yo creo que aquí nos encontramos una vez más a Jesús haciendo un contraste y a Jesús enseñando como siempre ha enseñado. Cristo no le oculta nada a nadie. Siempre lo enseñó de esa manera y él es directo a lo que va a enseñar. Y una vez más, aquí nos encontramos, no hay tres caminos. ¿Cuántos caminos hay? No hay tres puertas. ¿Cuántas puertas hay? Así que esa idea que nosotros hemos creado de medio cristiano y cristiano, no, o eres cristiano o no eres cristiano. O entraste por la puerta angosta o entraste por la puerta ancha. O estás caminando por el camino angosto o estás caminando por el camino ancho. No hay una tercera opción. No hay. Y al ver este sermón o estos contrastes que Jesús hace, uno se da cuenta de que el Señor Jesús no predicaba para que la gente se sintiera cómoda. No predicaba para que la gente saliera diciendo, oh, tremenda predicación, tremenda palabra Jesús. No, Jesucristo predicaba y enseñaba para que la gente tomara una decisión. Y hoy Jesús nos pregunta a nosotros, bueno, hoy sería para nosotros, ¿cuál decisión vamos a tomar? Cristo, lo primero que notamos en este pasaje, va a ir entrando en materia, es que hay una invitación. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha. La palabra entrad está en imperativo aoristo, es decir, que nos presenta una acción definida y específica. Tengo que hacer algo. Ahora, el llamado aquí no es a examinar la puerta. El llamado aquí no es a reflexionar sobre la puerta. El llamado aquí es a entrar por la puerta. No por cualquier puerta, porque ya lo vamos a mencionar. Hay muchas puertas que se han creado, que el hombre ha querido crear. O lo dicho de otra manera, es la misma puerta ancha, sino que le han dado diferentes nombres, pues. Pero lo que podemos decir sobre esta invitación rápidamente es que esta invitación es para todos. La invitación es universal para todo el que quiera venir, pero hay que aclarar, no todos son invitados, pero no todos pueden entrar. ¿Cómo que no todos pueden entrar? Pues allí dice, al final dice, porque ¿cuántos son los que la hallan? Versículo 14, pocos son las que hallan la puerta. No todos entran. ¿Y por qué no todos entran? Bueno, uno apelando a la responsabilidad del hombre, no todos entran porque no todos responden a la invitación de Dios. ¿Y por qué no responden? Bueno, hermano, porque el camino es angosto y a nadie le gusta andar por un camino angosto. Porque el camino de Jesucristo requiere ¿qué? Sacrificio, y a la gente no le gusta el sacrificio. Requiere renunciar a cositas que a veces la gente no quiere renunciar. Ahora, y note esto interesante, que Jesús le dice, esta invitación, Jesús le está diciendo a judíos que pensaban que por ser descendientes de Abraham era suficiente. Jesucristo lo que está diciendo aquí es que no importa la nacionalidad,
Todos tienen que entrar por la puerta estrecha. No importa que usted haya nacido en Jerusalén, no importa que usted sea judío de cualquiera que sea la generación. Si usted no cree en Cristo, se va a condenar. Porque la salvación no es por generación. La salvación no es por raza, no es por familia. La salvación es personal cuando tú crees en Cristo Jesús como Salvador, como Señor. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo esa noche, recuerdan en Juan capítulo 3. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era judío, era un principal de la sinagoga, judío era Nicodemo era religioso, judío, Nicodemo era circuncidado y todo lo que usted le quiera poner. Y Cristo, ¿qué le dice? Nicodemo, lo siento, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y lo que Cristo le dijo a Nicodemo, le dice a cualquier judío y le dice a usted y me dice a mí el día hoy, es que el asunto de la salvación no es por nacer judío, el asunto no es porque su familia es evangélica o cristiana. La clave es haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, estimado amigo, si tú no has llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, déjame decirte que aunque creas que has entrado por la puerta estrecha, tú has entrado por la puerta ancha y estás caminando por el camino angosto. No importa que vengan los domingos y te sientes a escuchar las predicaciones. Así que la invitación es para todos. La puerta está abierta para todos, pero no todos entran. No entran porque es angosta, no entran porque no es la más popular y no entran porque no es muy atractiva. Y escúcheme por favor para que no vaya a haber una mala interpretación o que usted diga que yo estoy contradiciendo enseñanzas que he dicho en el pasado. No. Al entrar por la puerta estrecha tenemos que hacerlo nosotros. Es mi responsabilidad. Es una acción que yo hago y que nadie más va a hacer por mí. Pero entramos por pura gracia de Dios. Nosotros tomamos la decisión de entrar porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos mostró y nos llevó a ese camino para ver esa puerta. Sin la intervención de Dios, estimado amigo, hoy no estaríamos caminando por ese camino angosto, ni hubiéramos visto, ni hubiéramos, usando lo que dice la palabra, dice, porque pocos son los que la hallan. O sea, yo la hallé, tú la hallaste si estás en Cristo, por pura y gracia, obra de Dios, no por tu capacidad. Cristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Así que la puerta está abierta. No se escude en decir, es que yo no sé si soy o no soy escogido. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es buscar. Entonces la invitación de Jesús nos puede formular dos preguntas. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el camino angosto? Yo creo que la respuesta la da la misma escritura. Vaya a Juan capítulo 10, versículo 9. Yo se lo voy a leer sintetizado. Cristo dice ahí, yo soy la puerta. Cristo es la puerta. Y más adelante, en Juan 14, 6, que creo que todos lo sabemos de memoria, la mayoría de los cristianos sabemos ese versículo de memoria. En Juan 14, 6, Cristo dice, yo soy, ¿qué? El camino. Así que Cristo es la puerta estrecha y Cristo es el camino. Solo Cristo nos puede llevar a la vida. No son mis fuerzas, no son mis obras de justicia, no. Es única y exclusivamente Cristo. Y cualquier otro evangelio o cualquier otra predicación que te lleve a pensar que hay otra forma de llegar o de entrar por la puerta o de caminar por el camino y llegar a la vida que no sea Jesucristo, sea anatema, salga corriendo, escape por su vida. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué hace que la puerta y el camino sean tan estrechos? Bueno, la respuesta la da el mismo versículo 6, allá en Juan capítulo 14, versículo 6. Al final, mire lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie
llega al Padre sino por mí. Tristemente los seres humanos hemos creado otras puertas y otros caminos, ¿no? O es la misma puerta ancha, sino que le hemos puesto otros nombres, otros caminos. Pero la misma Biblia, gracias a Dios que la Biblia, previniendo eso, nos ayuda a entender, porque Proverbios 14, versículo 12, nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es que solo hay un camino que produce vida. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Mahoma es una puerta ilegítima. Buda es una puerta ilegítima. Los testigos de Jehová son una puerta ilegítima. Los adventistas son una puerta ilegítima. Las raíces hebreas son una puerta ilegítima. El ecumenismo es una puerta ilegítima. Pastor, ¿qué es el ecumenismo? Donde todos dicen que como todos creemos en Dios, podemos estar todos junticos como si nada hubiera pasado. Mentira el diablo. Y así podría seguirle nombrando una cantidad de puertas que los hombres han inventado para llegar a Dios, que son ilegítimas. Todo mensaje que saque a Jesucristo del medio es una puerta ilegítima. Juan 14, 6, una vez más, yo soy el camino, yo soy la única puerta. No hay más. Y si cualquiera de estas otras puertas ilegítimas me estará escuchando y estará diciendo de que eso es cuestión mía, no es cuestión mía, lea la escritura. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No es María, no es el Papa, no es más nadie sino Jesucristo, es el único. Y todo aquel que esté caminando fuera de Jesucristo va por el camino equivocado. Es más, Juan 10:1, le leo Juan 10:1, miren lo que dice. En verdad os digo, o sea, amén, amén, dice el Señor Jesucristo. Os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y hoy hay muchos ladrones y salteadores que se han introducido en las congregaciones, que han entrado por otro lado que no es Jesucristo. Y puedes seguir leyendo Juan 10:10. Es más, Juan 10:10, que es el versículo que todo el mundo le atribuye a Satanás, hermano. Lea el contexto, ahí no está hablando de Satanás, está hablando de los falsos maestros, que son los que, y es cierto que Satanás roba, mata y hurta, yo sé, pero hoy no está hablando de Satanás. Búsqueme a Satanás en ese contexto. No está. Está hablando de los falsos maestros, los que se meten a robar, a dañar, a destruir la iglesia. Otro día lo estudiamos. Pero pensemos en nuestro pasaje. Estos dos caminos son totalmente opuestos. ¿Opuestos en qué? En su diseño, opuestos en sus normas y opuestos en su destino final. Opuestos en su diseño, en sus normas y en su destino final. Pensemos rápidamente, opuestos en su diseño. Primero, el angosto tiene un solo carril. Al punto que cuando otra persona viene, yo tendría que hacerme a un lado para poder pasar. Y cuando pensaba en esto, yo recordé una ilustración que hace unos años mi papá usó para tratar de explicar la diferencia entre el orgullo y la humildad. Y creo que nos puede ilustrar mucho en esta mañana. Pero él presentaba un camino angosto donde había un precipicio a los dos lados. Y se encontró en el camino que venía una oveja y allá venía un cabro, sí, la cabra, como usted la quiera llamar. Venían de frente y se encontraron en un punto donde si querían continuar, uno de los dos tenía que aventarse para el lado. Y ya saben, ¿no? La cabra pues estaba ahí, pues yo no me quito. Entonces la ovejita lo que hizo fue que se inclinó, se echó sobre sus patas para que el cabro brincara. Y así sucedieran los dos, pues eran los dos. Hermano, es una ilustración de lo que es el camino angosto. Por eso a la gente no le gusta caminar por el camino angosto. El otro camino es todo lo contrario. Se encuentra usted con carriles, 6 carriles subiendo y 6 carriles bajando. Qué rico, ¿cierto?
Cuando usted va llegando a Atlanta y usted ve cuando se amplía esa calle, usted dice, ¡ah! Y eso que vaya, yo nunca he ido, pero vaya a California y verá que dice que las autopistas son, todo el mundo anda feliz y contento en la vida. Pero en el angosto nadie quiere andar por angosto. Segundo, son distintos o son opuestos en sus normas. En la vía angosta, usted constantemente encuentra señales como ama a tu enemigo. Si quieres ser mayor, el mayor tienes que servir al menor. Entrégame la venganza en mis manos, yo me ocuparé, dice el Señor. Encuentra letreros como niégate a ti mismo. El que quiere ganar su vida tiene que ¿qué? Perderla, dice el Señor. Someteos a los padres, someteos a los pastores, someteos a los gobernantes. En el camino ancho usted no encuentra ninguna señal. Ande como se le dé la gana. No hay reglas, cada quien hace como bien le parece. Si usted quiere ver a los hijos enojados, póngale normas. Hágale el camino ancho. Hágale el camino angosto y verá cómo empiezan los problemas. Que ese terroncito de azúcar se convierte, ¿cuál sería lo opuesto? No sé, en un café amargo. Pero ábrale la banda. No le pongan reglas. Usted es el mejor papá del mundo. Tercero. Perdónenme muchachos, pero pues ahí a veces toca que aprovechar. Yo estuve ahí también, así que. Tercero, son opuestos en su final. Y quizás, si Dios nos da vida, la próxima semana ahondamos un poco más. Pero dice que nos lleva, uno es un camino de vida y el otro es un camino de perdición. Tremendo. La palabra que se usa aquí, y yo creo que posiblemente la semana ahondamos en estos dos puntos, la vida y la perdición. Pero la palabra estrecha es una palabra estenos en su original, que implica algo angosto, pero que también tiene una connotación de dificultad, es decir, una lucha. Entonces, lo que hace que esa puerta y ese camino sea angosto y tengamos que tener esa lucha es porque los parámetros son puestos ¿por quién? Por Cristo, por Dios. Y bueno, ya lo dijimos, lo dije hace un rato, en Hebreos 4:12 dice, ninguno hay de salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, perdón, Hechos 4:12. Así que nadie ha entrado al reino de los cielos y nadie entrará al reino de los cielos apartado de Jesucristo. Déjeme decir algunas cosas más. ¿Por qué esta puerta es estrecha? Primero, porque no podemos entrar por ella llevando con nosotros nuestra propia justicia. Es que cuántas veces el hombre se cree bueno. No, si tú te crees bueno, no puedes entrar por esa puerta. Porque por esa puerta entran los que entienden que son malos, que son unos miserables espiritualmente delante de Dios. Tus estándares de justicia no entran delante de los estándares de justicia de Dios. Cuando usted le habla a la gente y le dice es que tú eres pecador, la gente dice, pero yo no soy pecador. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Tengo una sola esposa, si es hombre. O si es mujer, dice, tengo un solo esposo, tengo hijos, no bebo, no hago nada. Yo estoy bien delante de Dios. Mire, si nosotros pudiéramos entrar al cielo por nuestra propia justicia, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Si Cristo vino a morir en la cruz del Calvario es porque Dios sabía de que nadie podía cumplir los estándares de Dios. Y se lo aclaro una vez más, Dios no baja los estándares a nadie para que la gente se sienta cómoda. Aquí el año pasado el aire no funcionaba, entonces dijimos, bueno, pongamos aire para que no nos dé calor el próximo año, el próximo verano. Entonces ahí, para que la gente esté cómoda y tranquila. No, Dios no baja los estándares. Y sus estándares de justicia, nadie los puede cumplir. Por eso se estrecha. Tú no puedes entrar por tu justicia.
Segundo, es angosta, hermano, porque no podemos llevar nada del mundo con nosotros. Es que el cristiano hace las cosas diferente. El cristiano no va como va la mayoría. El cristiano, por eso el cristianismo nunca ha sido popular. Y nunca lo será. Y en los tiempos que estamos ahora, menos vamos a ser populares. Por eso es que transita poca gente. Hermano, entrar por la puerta estrecha implica romper con el mundo. Implica romper con el mundo. ¿Qué dice Gálatas 6:14? Dice Pablo allí: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que sigue diciendo: por quien el mundo, y yo hago una pregunta, ¿mundo allí qué significa? ¿El planeta Tierra? ¿Significa todas las personas? ¿Sí o no? No, ¿qué significa mundo allí? El sistema del mundo, los placeres del mundo, los placeres de la carne. Pablo dice, porque por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Por eso la gente no le gusta entrar por esta puerta. Es que la gente dice, yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. No, usted no viene a la iglesia no por los hipócritas. Usted no va a la iglesia, usted no sigue a Cristo porque no quiere crucificar los deseos de la carne. Y la excusa perfecta es decir, yo no voy a esa iglesia porque el pastor juega fútbol. Esa es la excusa perfecta. Yo no voy a la iglesia porque, no sé, por cualquier cosa que muchas veces dicen que no vienen. No, es porque no quieres crucificar al mundo. Cuando entras por la puerta estrecha, cuando llegas a Cristo, hermano, es menester dejar todo el equipaje que traíamos del mundo. Por ejemplo, mis pensamientos, mis ideas, mis hábitos, mi conocimiento. Llegar a Jesucristo, yo tengo que desaprender para empezar a aprender. Y eso no nos gusta. Tristemente, venimos del mundo con una cantidad de cosas que hemos querido santificarlas y meterlas a la iglesia. Por eso usted escucha que salsa cristiana, que merengue cristiano, que rap cristiano, que reggaetón cristiano, que cumbia cristiana. Todo ese poco de tonterías disque cristianizadas. Nos estamos trayendo el mundo, lo estamos santificando para que todos estén contentos. Y el que diga lo contrario, religioso. Yo ahorita le voy a explicar lo que es religioso. El que diga lo contrario, tan anticuado. Queremos hacer lo imposible por estar en el camino angosto, pero adaptándolo del camino ancho. No, no se puede. Tercero, ¿por qué es angosto? Porque, hermano, tenemos que dejar afuera nuestros pecados favoritos. O los pecados que un día le dije que le llamamos muchas veces pecados respetables. Si usted es nuevo, preguntará, pastor, ¿qué es eso de pecados respetables? Bueno, los pecados respetables son aquellas cosas que sabemos que son pecado, pero nadie diga nada de eso. No diga nada. Los celos es pecado, sí, pero no diga nada, tranquilo, no diga nada. Las mentiras piadosas son pecado, pero usted no diga nada. Digámosles mentiras blancas. Digámosles mentiras necesarias. El odio, el resentimiento, todo porque pecado para nosotros es matar, robar, adulterar, toda esa cuestión. Pero enejarse con un hermano, no, eso no es pecado, eso es un pecado respetable. No diga nada, pastor. No hablemos de eso, pastor. Hermano, si llegas a Cristo, yo tengo que tomar la determinación de que aunque estamos en este cuerpo que no ha sido glorificado, debo tomar la determinación de darle la espalda al pecado y vivir únicamente para Cristo. Por eso es estrecho. Por eso es estrecho. Se me olvidó y le iba a decir, pongámosle luces a los jóvenes para que se sientan cómodos en la iglesia. Entonces ya parece una discoteca, todo el mundo del mundo. No diga nada eso, pastor, porque la gente se molesta, porque se molesten.
Pero hemos traído el mundo a la iglesia. En vez de que la iglesia vaya al mundo, el mundo está metiéndose en la iglesia. Yo escucho esta frase que me encantó. Dice, el pecador debe llegar a Cristo con la disposición de divorciarse de su vida de pecado y de entregarse de entero a Él. ¿Está hasta el frente, cierto? Sí, ahí está. Debe tener la disposición de divorciarse de su vida de pecado y de entregarse de entero a Él. Oh, yo pregunto, para dejar a las hermanas descansar, yo le pregunto, ¿a qué hombre que está aquí le gustaría que está casado con su esposa y que ella de vez en cuando le dijera, bueno, tengo que ir a visitar al otro que tengo? A ver, levante la mano, varón. ¿Dónde están? Que ella se va a dar un break y va a ir a visitar al otro y luego al rato aparece. Pero tú sabes, pero ella le dice, pero tú sabes que tú eres el primero. No te preocupes, yo te dejo todo listo aquí, voy a ir a visitar al otro, al rato vengo. No, usted le va a decir, bueno, o conmigo o con él. O no, varones. ¿No vinieron? Como que les gusta la idea. Bueno. Bueno, venir a Cristo en fe y en arrepentimiento es eso. Aborrecer lo que antes amaba. Entender que ahora vivo únicamente para Cristo. Ya no vivo una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. En cuarto lugar, para ir avanzando. Y le digo antes de avanzar, la persona que no está en la disposición de abandonar el pecado, sino que sigue viviendo en el pecado, perdóneme lo que le voy a decir. No se engañe a sí mismo pensando que está caminando por el camino angosto. Estás por el camino ancho. Cuarto lugar. ¿Por qué es angosto? Hermano, porque no podemos entrar con el yo reinando. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Muy conocido también por todos los cristianos. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Sigo viviendo yo? No, dice, ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo aquí en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el cristiano es alguien que ha tomado la determinación de oponerse a sus propios deseos todos los días por obedecer la voluntad de Dios. Por eso Pablo en Romanos 7 lo describe claramente. El cristiano tiene una lucha diaria con los deseos de la carne y con la voluntad de Dios, porque el espíritu quiere y la carne se opone. Pero hay esa lucha. Quinto lugar, o antes de llegar al quinto lugar, eh, seguir a Cristo requiere negarse a sí mismo. Cristo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quinto, ahora sí. ¿Por qué es angosta, hermano? Porque no se le permite vivir como usted quiere. Por eso es angosta. No se le permite vivir como usted quiere. Sexto lugar. Es angosta porque constantemente tengo que estar renovando mi mente para no adaptarme al mundo. Romanos 12 lo dice claramente, ¿no? Que debemos renovar nuestro entendimiento constantemente. Hermano, más ahora que estamos en un mundo donde por los medios de comunicación masiva nos quieren meter una cantidad de cosas. Ahora están con el cuento de la inclusión, ¿no? Ahorita tenemos que incluirlo porque si los incluimos estamos en problemas. Pues tenemos que renovar nuestra mente. Poco dice el pasaje. Por eso dice, pocos son los que hallan esa puerta y pocos son los que caminan por ella. Por eso es que los cristianos nos llaman anticuados, retrógradas en algunos casos, desactualizados o de mente cerrada. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con lo que el mundo está haciendo. El mundo está queriendo redefinir el matrimonio. Están queriendo redefinir lo que es ¿cómo se llama eso? El gender. El gender, ¿cómo es que es eso? ¿El qué? El género, gracias. O sea, lo escucho tanto en inglés que ya no me acuerdo cómo se llama en español. Están queriendo redefinir el género.
O sea, hay que redefinir qué es el género. Un momento. Y van a redefinir la sexualidad. Van a redefinir cómo tenemos que educar a nuestros hijos en en la área sexual. Todo lo quieren redefinir. Y cualquiera que diga lo contrario, pues entonces es un retrógrado homofóbico. No, yo le creo a la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay que renovar nuestro entendimiento día a día. Y la Biblia es clara. Varón y hembra los creó. Eva, Adán. Claro, y lo digo con respeto y con amor. Entonces, para evitar de que muchas veces nos llamen retrógrados y esto y todo lo demás, escuchamos a algunos predicadores predicando un evangelio que muchas veces da más la impresión de que parece que no hay mucha diferencia entre el mundo y la iglesia. De pronto la única diferencia, algunas cositas religiosas por ahí, pero de ahí para allá todo casi es sí, igual. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya, para que todos lleguen. Mm. Y le decimos, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Mire qué mentira más grande que esa. Qué mentira más grande. O levante la mano el que llegó a Cristo y sus problemas se le acabaron. Levante la mano. Es más, usted llega a Cristo y los problemas se aumentan. ¿Sabe qué dice Cristo en Mateo 10? Mateo 10, puso esto aquí que 34 a 6, no sé. Pero Cristo dice, no he venido a traer paz, sino a traer espada. Y problema entre padre y madre, entre los hermanos, por causa de Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Trata de vivir de acuerdo a los principios de Dios en su escuela y verá los problemas que va a tener el jovencito. En su trabajo, en sus redes sociales, y verá los problemas que va a empezar a tener. Así que los principios de Jesucristo no se pueden negociar. Vamos a avanzar. Lucas 14, el 25 al 27, lo puede leer usted también en su casa. Pero Cristo le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Ahora, y no me vaya a salir con la excusa, pastor, es que lo que pasa es que hay una diferencia entre cristiano y discípulo y yo apenas soy cristiano. Mentira del diablo. Muéstreme esto con la escritura. La Biblia es clara y en enseñar que el cristiano es un discípulo y el discípulo es un cristiano. No se pueden divorciar esas dos cosas. El cristiano es alguien, o el cristiano discípulo es alguien que ha consagrado su vida a Dios. A veces dicen, es que es un cristiano consagrado y un cristiano no consagrado. No, 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 no. La definición de cristiano es cristiano consagrado. Si usted me dice que hay cristianos consagrados y cristianos no consagrados, entonces estamos creando una etapa de cristianos, unas categorías de cristianos. No, no, no. O eres o no eres. O eres o no eres. Entonces la persona que dice, yo soy cristiano, pero todavía no soy discípulo, yo quiero asumir entender de que posiblemente todavía no ha entendido el verdadero evangelio, pero hoy se lo explico. Hermano, si tú eres cristiano, debes ser discípulo de Cristo. Son juntas. No las puedes separar. Y algo interesante que miramos en este pasaje, y voy a dedicar los próximos minutos que nos quedan a ello, es que Cristo no solo nos advierte a entrar a una puerta ancha, nos advierte de la puerta ancha, no solo nos invita a entrar por la puerta angosta y el camino angosto, caminar por el camino angosto, sino que nos habla de que hay una puerta ancha, un camino ancho, y nos da esa información para que tengamos cuidado. Versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que por ella entran. El texto dice, muchos son los que entran, muchos son los que caminan y muchos son los que ¿qué? Se perderán. Ahora, yo entiendo que el Hijo de Dios debe examinar su vida constantemente para ver si los pocos que dice allí, que están caminando y entrando por la puerta angosta, tú y yo estamos allí. Y cuando dice que son pocos, no está diciendo que van a entrar 144,000, como dicen por ahí algunos. No, lo que está diciendo es que cuando se compara la cantidad a lo que se pierden, son pocos los que están salvando. Y tú y yo tenemos que examinar nuestro momento. Dios, seré yo, o mi estilo de vida está demostrando que soy de los pocos que están por el camino angosto, o soy de los muchos que están por el camino ancho. Ahora, aquí hay una pregunta obligada. ¿Quiénes son esos muchos que entran y caminan y se pierden? ¿Quiénes son? Pastor, fácil. Yo no le veo complicación. No, la salida fácil sería decir, pastor, ahí está hablando de los incrédulos. Aquellas personas que abiertamente han rechazado el evangelio de Jesucristo, esos son los que entran por la puerta ancha, esos son los que van por el camino ancho y esos son los que se van a perder. En cierta razón le daría la razón, pero no nos podemos quedar allí. Porque si seguimos leyendo, el pasaje nos va a dar suficiente evidencia para pensar que esos muchos pueden estar dentro de las congregaciones. Ahora miremos detenidamente las palabras que siguen después del versículo 13 y 14. Y el Señor Jesús no está hablando a ateos, o usted cree que Él está hablando a ateos allí. Usted cree que Él está hablando a incrédulos, quizás habrían uno que otro incrédulo por allí. Pero hermano, aquí cuando Jesús está predicando este sermón, está hablando a personas que tenían intereses ¿qué? Religiosos. Cristo está hablando a ese tipo de personas que tristemente hay en las congregaciones. Personas que tienen interés por las cosas espirituales, personas que no rechazan la religión del todo, personas pero que en la práctica están caminando por el camino ancho. Pastor, ¿cómo es eso posible? Mire, por ejemplo, el versículo 15, Cristo les advierte, le dice, mire, guardaos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. O en otras palabras, cuídate de quién estás escuchando. Hoy que las redes sociales se han convertido en una oportunidad para transmitir, usted escucha cualquier predicador que usted quiera escuchar, mire, hasta soy famoso, salgo por ahí. Usted encuentra cualquier tipo de predicación en lo que usted quiera escuchar. Ahí, Pablo dice, el Señor Jesús dice, cuídate. Cuídate de esas predicaciones motivacionales. Tú puedes, todo es posible. En tu boca hay un milagro, esto y lo otro. Tú naciste para ser grande. Mejor dicho, cuídate. O sea que eran personas que de una u otra manera eran expuestas a la palabra o a la predicación. Versículo 21, Jesús le dice, cuiden su corazón. ¿Por qué, pastor? Mire, hermano, porque muchos llegarán al final de su vida para darse cuenta de que estuvieron engañados toda su vida, que iban camino al cielo, que estaban, mientras pensaban, o sea, que pensaban que iban camino al cielo, cuando en realidad nunca estuvieron en el camino al cielo. Pensaban que iban por el camino angosto, pero de mentiras caminaban por el camino ancho. Y esto lo vemos en el versículo 21 hasta el versículo 23. No lo voy a leer porque lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos allí. Pero usted lo puede leer en su casa y usted se va a dar cuenta allí que eran personas que estaban involucradas en actividades ¿qué? Religiosas. Decían Señor, Señor.
Dice que profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios, hicieron milagros, mejor dicho, evangelizaron, una cantidad de cosas hicieron. Y como estudiaremos más adelante, no es que hayan perdido la salvación, porque alguien dirá, pastor, lo que perdió la salvación. No, no es que hayan perdido la salvación, hermanos, nunca la tuvieron. ¿Y usted cómo sabe que nunca la tuvieron? Bueno, pues porque el versículo 23 le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que entran, hermano? Y ahorita le digo algo sobre ese versículo. ¿Quiénes son los que entran por la puerta ancha y caminan por el camino angosto? Hermanos, son las personas que de una u otra manera han experimentado la predicación del evangelio. Yo a veces, o bueno, escuchando una palabra que ha usado mi papá en el pasado, se les llama simpatizantes también. Personas que han oído la palabra de Dios. Podemos decir que fueron iluminados en algún momento, pero nunca se convirtieron. En algún momento de sus vidas, Satanás le hizo lo mismo que le hizo a Eva. ¿Qué le hizo a Eva? Los convenció de que había una ¿qué? Una mejor opción. Donde le hizo creer que los beneficios serían mucho mejor. Satanás le dijo a Eva, tú no vas a morir. ¿Vas a ser como? Como Dios. Entonces les hizo creer que habían entrado por la puerta angosta cuando en realidad entraron por la puerta ancha. Les hizo creer que están caminando por el camino angosto cuando en realidad están caminando por el camino ancho. Satanás te dice, así que lo que Cristo te está ofreciendo es muy difícil, pide mucho de ti. Mira, yo te ofrezco algo con menos dificultad. Y posiblemente algunos estamos aquí en esta mañana. ¿Sabe? Es peligroso no ser salvo, pero es mucho más peligroso creer que eres salvo cuando no lo eres. Por eso el creyente se examina, como dice 2 Corintios, constantemente para ver si está en Cristo. ¿Sabe unas palabras que dijo el pastor John MacArthur en referencia a la enseñanza de la prosperidad y las falsas profecías, esas motivacionales que dan por allí? Estoy 100% de acuerdo con él. Dice, salud, riquezas, prosperidad, el cumplimiento de todos tus sueños y tus deseos, eso es exactamente lo que Satanás ofrece. Y pone como referencia cuando Satanás le ofreció eso a Jesucristo, allá en la tentación. Cristo te la pone difícil, Satanás te dice, yo te la pongo bien fácil. Cristo dice que es un camino de sacrificio. Cristo dice que tienes que mortificar el pecado. Cristo dice que tienes que negarte a ti mismo. Cristo dice que tienes que servir en la iglesia local. Cristo te dice que tendrás persecución. Cristo te dice que tienes que congregarte constantemente. Satanás te dice, no, no te preocupes. Eso es mucho para ti. Eso es mucha religiosidad. No necesitas hacer todo eso. Tú mientras cumplas tus obligaciones religiosas, de vez en cuando, todo eso es suficiente. No vayas a convertirte en un fanático. Y te ofrece una vida hermosa, muy gloriosa, mientras caminas en un camino ancho. Pero Jesús es claro y dice, ese camino ancho al final es perdición. Es más, Satanás te dice, mira cuántas personas caminan por ese camino tan ancho y mira cuántos caminan por ese camino angosto. ¿Cuál es más popular? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál te gusta? Yo te ofrezco el que te gusta, mientras te hago creer que vas caminando por el camino angosto. Hermano, y la cantidad de personas que hoy estamos en las iglesias creyendo que estamos caminando por el camino angosto mientras caminamos por el camino ancho son muchas. Así que si usted pensó que esto es para los impíos, no. Es para que usted y yo ahora mismo nos pongamos a examinar nuestro estilo de vida a la luz de la palabra, no a la luz del pastor, no a la luz del hermanito que se sienta al lado, no, a la luz de la palabra. ¿Por qué camino estoy caminando yo? Ay, es que eso es mucha religiosidad, pastor. Hermano, no, eso no es religiosidad. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué a los fariseos los identificamos como religiosos? ¿Porque eran los líderes?
porque tenían mucho conocimiento de religión. No, hermanos, a ellos los llamamos religiosos porque ellos decían conocer la ley, pero vivían de acuerdo a qué, a sus propias normas. Hablaban, o ellos habían reemplazado la ley de Dios por las tradiciones de ellos. A ellos, eso es una verdadera persona religiosa. En el versículo 21 lo vamos a estudiar. El religioso conoce la terminología cristiana. Le dice al Señor, Señor. Y son personas que dicen que son salvas, pero su estilo de vida está totalmente contrario al camino de Dios. Y Cristo lo describe en el versículo 23. Claramente, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca tuve comunión contigo. Y nunca es nunca. Ahí no está diciendo, bueno, tuve comunión contigo un día y ahora dejé de tener comunión contigo y ahorita te perdiste. No, no, dice, nunca te conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe lo que significa esa palabra, hacedores de maldad? Le está diciendo, ustedes crearon sus propias leyes. Conducen su vida bajo ese patrón de leyes. Yo nunca los conocí, ustedes no son de los míos. Hacedores de maldad también implica una acción continua. O sea, vivieron, aunque me llamaban Señor, Señor, vivían constantemente en maldad. O sea que la idea es que continuamente van en contra de la ley de Dios y dicen ser cristianos. Pablo lo dice claramente, apártate de aquellos que dicen que son cristianos pero andan en fornicación y en todo ese relajo. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana, pero cuando usted examina su estilo de vida, usted deja mucho que decir. Entonces, andar por el camino ancho es lo que Satanás le ha hecho creer a la gente. Mira, tú puedes seguir a Cristo bajo tus propios términos. O sea, vive el evangelio como tú quieras. Es que el pastor exagera mucho. Es que son demasiado legalistas en esa iglesia. Es que yo no quiero, es que quieren que uno viva metido en la congregación. Es que todo lo espiritualizan, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, yo le voy a decir algo que quizás le moleste, porque yo sé que ha causado molestia en el pasado cuando lo he dicho, pero se lo digo una vez más. Hay razones legítimas para creer o para dudar de la fe de alguien que dice que camina por el camino angosto cuando su estilo de vida es parecido o similar a los que están caminando por el camino ancho. Hay razones legítimas. Aunque usted se moleste. Claro, porque este camino es ancho. Déjeme, le digo rápidamente porque es ancho. Digamos que esto nos sirve como una especie de contraste con el camino angosto. Hermano, es ancho porque puedes entrar por ella con todos los paquetes sin que nada te estorbe. Es tan amplio ese cristianismo falso, o ese falso cristianismo, que tú puedes entrar con todo lo que quieras. Tú puedes entrar con tus obras, con tus obras de justicia, con tus hábitos, con tus ideas, con tus creencias, lo que usted quiera. Es amplio porque puedes entrar con tus pecados favoritos o con tus pecados respetables. Ya lo mencioné. Puedes entrar con todos tus pecados y nadie dice nada. Al fin y al cabo, todos pecados. A ver, que levante la mano el que no comete pecado. Mire, yo cuando escucho de alguien que dice que es cristiano, usar esa frase, no sé, me da como cosa. Porque para justificar mi pecado, yo tengo que decir, a ver, es que todos pecamos, hermano, hay razones legítimas para empezar a cuestionar el cristianismo de esa persona. Porque yo no puedo usar el pecado de otro para justificarme. Que es que el hermano no va, entonces yo tampoco voy. Pero ¿quién dice que mi vara de medir es el hermano? ¿Quién dice que mi vara de medir es el pastor? O la esposa del pastor, o los hijos del pastor. ¿Quién dice?
Y no porque, no es que yo quiera justificar o sacar mi familia del meollo del asunto, no. Es porque la vara de medir no es nadie. La vara de medir es ¿quién? Cristo. Deje de perder tiempo. La ridiculez de estarse midiendo con otro. Mídase con Cristo. Porque si yo me mido con otro, pues entonces yo soy más espiritual que todos. Tercero, porque es fácil. Porque es ancho ese camino. O ese cristianismo fácil que nos hemos inventado. Claro, porque yo puedo entrar con mi voluntad intacta. Es decir, no necesito dejar nada atrás. Y estas personas, o el que entra por este camino, le gustan las promesas de Dios. Ay, es que Dios ha prometido bendiciones. Y para acá y las bendiciones, y para acá y para allá. Pero cuando ve los mandamientos de Dios, ya no me simpatizan. ¿Por qué tengo que congregarme tanto? Empiezan, pero ¿por qué tengo que congregarme tanto? Ah, pero cuando está pasando por aflicción, Señor, tu palabra dice que el que confía en ti tú lo fortaleces y levanta sus alas como las águilas. Y entonces empiezan a sacar todo ese poco de promesas. Ah, pero cuando Dios dice que tienes que servir, ay, pero ¿por qué tengo que servir en la congregación? Qué pereza, que ese pastor lo obliga a uno, que tengo que tener un curso para servir, Ah, pero está pasando por aflicción. Oh, Señor, tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Si es mujer, dice, ¿y por qué tengo que someterme a mi esposo? Y es que yo casi no tengo voluntad y para aquí, para allá, y esto y lo otro. Ah, pero entonces empiezan a buscar promesas por todos lados. Los hijos, ¿y por qué tengo que honrar a mi papá y a mi mamá? Ah, sí. Pero si quieren promesas de larga vida, ¿no? Hay una inconformidad con los mandamientos de Dios, pero un amor a las promesas de Dios. Hasta los impíos, usted los ve por allá, sacando promesas que no son para ellos, creyendo que son de ellos. Usted los ha visto. ¿Sabe qué dice el salmista? Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros que alumbran los ojos. Hermano, para el que camina en el sendero angosto, las promesas de Dios son un deleite. Pero los mandamientos de Dios también son un deleite. Pero el que camina por la puerta ancha, por el campo ancho, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios traen tristeza. No los ve como una bendición, sino como un problema. Es como cuando uno al hijo le pone algún límite por algo porque uno sabe que hay problema. Ellos no ve eso como una bendición, lo ve como un problema. Y aunque los escuche domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, para él esos mandamientos no surgen ningún efecto, simplemente porque él está caminando por el camino angosto. No acepta la voluntad de Dios revelada en su palabra. Está caminando por el camino ancho, perdón. En cuarto lugar, ¿por qué es ancho? Bueno, porque puede llevar al mundo y su estilo de vida pecaminoso. Volvemos a Pablo. Pablo dijo una vez más en Gálatas 6:14. El mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Por eso se ofrece un cristianismo, hermano, sin demandas. Hoy lo llaman cristianismo light, ¿no? El cristianismo light. Entonces ya hay en algunos lugares que hay servicio contemporáneo, servicio medio contemporáneo y medio conservador y servicio conservador. O sea, para los tres. O sea, para los tres. ¿Qué quieres? Y así lo hacemos. ¿Qué está haciendo el mundo? Y así lo hacemos. Pongámosle luces a los jóvenes para que los jóvenes estén contentos. Entonces usted no sabe si está en una discoteca o en una iglesia. El hay. Un cenicero allá afuera para que usted salga y se eche una fumadita allá, entre luego se haga acá, todo el mundo contento, feliz de la vida. Y le podría dar una cantidad de ejemplos. Pero es un cristianismo light donde le hacen creer a la gente que se puede llevar al cielo
caminando como usted le dé la soberana voluntad, ignorando lo que Jesucristo dice en su palabra. No tendrás que sufrir odio, no tendrás que sufrir rechazo de nadie. Y ahí, mejor dicho, ni me quiero acordar de las locuras que uno escucha por ahí. Cristo dijo, el que quiere salvar su vida la perderá. Es decir, entra por la puerta estrecha. El camino ancho que se ha metido entre el cristianismo, donde todas las cosas son posibles, todos de que tú puedes hacer lo que tú quieras con tal de que creas en Jesucristo. Lo más importante es el amor, el amor, el amor. Eso es un cristianismo que está totalmente alejado de la palabra de Dios. Yo te hago esta pregunta para terminar. ¿Por cuál puerta has entrado tú? ¿Por la que parece cristianismo o por la del evangelio verdadero? ¿Por cuál camino estás caminando hoy? ¿Por el camino fácil, por el camino ancho, donde no requiere ningún tipo de sacrificio ni nada? ¿O estás caminando por ese camino de sacrificio, de dificultad, pero que al final conlleva la vida? ¿Estás caminando por ese cristianismo sin demandas? ¿O estás caminando por el cristianismo por lo que Cristo te pide negarte a ti mismo? Día a día, tomar su cruz y seguirle. Y no lo tocamos mucho, pero el pasaje lo dice. Que el camino angosto te llevará a la vida, pero el camino ancho te llevará a la perdición. Yo sé que aquí hay otras preguntas, ¿no? Como, ¿cómo puedo encontrar esa puerta? Alguien estará preguntando, pastor, ¿y yo cómo encuentro esa puerta entonces? ¿Cómo puedo entrar por esa puerta? ¿Cuál es el destino de aquellos? ¿Qué significa ahí perdición? ¿Cuál es el destino de los que caminan por ese camino ancho? Pues si Dios nos da vida, otro día hablaremos de ello. Pero por ahora quiero invitarla a que cierre su Biblia, se ponga sobre sus pies. Y por un momento examine su vida. Jesucristo dijo esas palabras para llevar a este pueblo a examinarse a ellos mismos y a tomar una decisión. ¿Por qué camino estás andando? ¿Por el camino que tú te has planteado fácil? ¿Por el camino donde haces lo que a ti te gusta y te hace sentir cómodo? Hoy está de moda ese cuento de yo siento, ¿no? Es que yo me siento bien, es que yo siento esto, yo siento, no, no se trata de si te sientes bien, se trata de si estoy obedeciendo lo que Cristo hizo en su palabra. Cuando comparas tu vida a lo que Cristo pide en tu palabra de ti, puedes concluir que estás caminando por el camino angosto o estás caminando por el camino ancho. ¿Qué de esos pecados respetables? Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a examinar nuestra vida. Señor, porque tu palabra dice que muchos están por un camino ancho y pocos por un camino angosto. Señor, danos el entendimiento necesario por medio de tu palabra para examinar nuestra vida. A ver si estamos caminando por ese camino angosto o si tristemente estamos caminando por ese camino ancho, engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos en un camino angosto. Señor, y si ese es el caso, que tu Espíritu Santo hoy nos ilumine, nos rete, nos despierte de esa realidad, para que podamos caminar por ese camino angosto. Señor, si le hemos creído las mentiras a Satanás, de que todo
está muy difícil y que hay una opción más fácil, permite, oh Dios, de que hoy volvamos a tu palabra y caminemos en ti. Porque sabemos que sí, es difícil. Hay tropiezos, hay dificultades. Señor, hay persecución, hay rechazos. Padre, pero también tenemos una promesa hermosa allí. Señor, que ese es el camino de vida. Señor, aquí estamos. Señor, dice alguien esta mañana que no ha llegado a ti en fe, en arrepentimiento, que no te conoce. Oh Dios, si hay alguien esta mañana que cree que tiene su propia justicia para salvarse por cumplir algunas normas humanas, oh, que tu Espíritu Santo en esta mañana lo haya convencido. Y que allí donde esa persona está, tu Espíritu Santo haya doblegado su corazón y él allí esté clamando por fe, por arrepentimiento. Y sabemos en tu palabra que si él llega a ti, tú no lo echas fuera. Sabemos por tu palabra que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Padre, gracias. Gracias, bendito Señor.